Bueno, hoy vamos entonces, o sea, ¿qué nos queda en este fin de ciclo? Metabolismo. Vamos a ver metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos y metabolismo de proteínas. Ni tan siquiera vamos a ver todo el metabolismo. Vamos a ver los elementos más esenciales, más generales, más importantes, que a ustedes incluso les pueden servir en su futuro desenvolvimiento profesional. O sea, ni tan siquiera lo vamos a ver todo lo que tiene que ver con metabolismo. ¿Bien? Entonces vamos a empezar metabolismo de carbohidratos. Ahí incluso en ese sumario que están viendo ahí, o en ese índice, como quieran llamarlo, está glicolisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte electrónico. No vamos a ver todo hoy. O sea, yo esta clase la he partido en dos. Hoy vamos a llegar solamente hasta glicolisis, algunos elementos generales de metabolismo de carbohidratos, y vamos a llegar a glicolisis, y entonces la semana que viene vemos el ciclo de Krebs y la cadena de transporte electrónico, que son elementos claves del metabolismo de carbohidratos. ¿Está bien? Y les garantizo que es una pequeña, muy pequeña facción del metabolismo de carbohidratos, que es, además de muy importante, inmenso. Entonces, ¿qué vamos a ver en este metabolismo de carbohidratos? Bueno, metabolismo como tal parte de un conjunto de ideas, de criterios que tienen que ver con la digestión, la absorción, el transporte, el almacenamiento, la degradación y la biosíntesis. Todo eso, de alguna manera, forma parte del metabolismo. Ya ustedes vieron la semana pasada los conceptos de anabolismo y catabolismo. Catabolismo, degradación, anabolismo, biosíntesis o formación. Pero por supuesto, yo lo que quiero que entiendan, y ese es el objetivo fundamental tal vez de esta clase, que ustedes entiendan, o sea, las complejas relaciones que existen a nivel metabólico y que nos permiten vivir, movernos, tener energía, etcétera, etcétera, y las interrelaciones que existen entre los diferentes componentes. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando comemos, por ejemplo? O sea, porque ese primer momento de digestión, absorción y transporte tiene que ver con cuando comemos. Y vamos a empezar a verlo un poquito separado. O sea, cuando nosotros nos comemos un alimento, el que sea, pues no solo estamos incorporando carbohidratos, estamos incorporando también lípidos, estamos incorporando también proteínas, estamos incorporando vitaminas, estamos incorporando minerales y agua, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hacer una especie de abstracción, y como estamos hablando de metabolismo de carbohidratos, vamos a solamente a centrarnos en esos carbohidratos que son los de la dieta. Cuando nosotros comemos un pedazo de pan, que no solo tiene carbohidratos, pero tiene muchos carbohidratos, o comemos arroz con menestra, por ejemplo, que también tiene muchos componentes, pero tiene muchos carbohidratos, lo primero que va a pasar es que ya en la boca, en la misma boca, mientras estamos masticando, empieza a actuar una enzima, que es la amilasa salival. Ya masticando, hablando de masticar, no he almorzado. Estoy a punto de desmayarme. Bien. Entonces esa amilasa salival lo que va a hacer es empezar a hidrolizar parcialmente el almidón, porque ese pan y esa menestra y ese arroz, que fueron los tres ejemplos que puse, el carbohidrato fundamental que tienen es el almidón. Recordar el almidón, un polisacárido con una fracción amilosa y una fracción amilopectina, formado por una cadena tanto lineal como ramificada de unidades de glucosa, ¿verdad? Bueno, pues ahí, mordiendo ahí, masticando, empieza a actuar la amilasa, que empieza a romper los enlaces alfa-1,4. Esa es una hidrólisis parcial. Ahí se forman oligosacáridos, tal vez algunos disacáridos, pero para nada se hidroliza totalmente ese almidón. Es el inicio de la digestión. Cuando ese alimento lo tragamos y llega al estómago, el pH ácido del estómago, todo el mundo sabe que el estómago tiene pH ácido y por eso tenemos acidez. Bien, cuando ese pH inactiva la amilasa. O sea, la amilasa se inactiva porque acuérdense que los enzimas tienen uno de los factores que afecta la actividad enzimática, es el pH, la temperatura, ¿verdad? Fíjense como todo está conectado. Esa enzima se inactiva y realmente la digestión
no es que se detenga, el pH ácido puede tener alguna influencia en continuar ese proceso de hidrólisis, pero esa influencia es muy baja. O sea, no es en el estómago donde ocurre fundamentalmente la digestión de los carbohidratos. Bien, ahí ya viene medio que hidrolizada esos carbohidratos desde la boca, se siguen hidrolizando un poquitico, pero en realidad en el intestino es donde empieza a actuar la milasa pancreática, que sí es muy fuerte, y esa milasa pancreática sí es responsable de, en el duodeno, terminar de hidrolizar el almidón. Y va a producir maltosa, va a producir isomaltosa, va a producir maltotriosas, oligosacáridos. ¿Qué cosa es la maltosa? Glucosa, fono 4. O sea, 2 unidades de maltosa forman 4 monosacáridos y eso es una fracción del almidón. ¿Está bien? Y la isomaltosa son enlaces alfa 1,6. Ahí sigue toda una acción. Después en la mucosa intestinal siguen actuando otros enzimas como la maltasa, la isomaltasa, la lactasa, que es la que hidroliza la lactosa. Recordar, aquellas personas con intolerancia a la lactosa, lo que sucede es que no tienen lactasa o que tienen bajas concentraciones de lactasa o actividad enzimática de lactasa muy baja. Recordar lo que es actividad enzimática. Insisto ahí, insisto para que vean cómo hay que saberlo de antes para poder entenderlo de ahora. ¿Está bien? Y entonces, pero aquí ya ocurre prácticamente una hidrólisis prácticamente total con la ayuda ya no de la milasa pancreática, sino de estos enzimas, y se obtiene de forma general, mayoritariamente como producto final, la glucosa. Esa glucosa se transporta hacia la célula a través de los vasos sanguíneos, se transporta hacia la célula. Y en la célula, fíjense que estamos digestión, absorción y transporte, en la célula pueden pasar varias cosas. Parte de esa glucosa puede almacenarse como glucógeno, recordar que es el glucógeno, el carbohidrato de reserva de los animales, ¿verdad? Eso es un proceso que se llama glucogenogénesis. Génesis es formación, catálisis es degradación. Génesis es formación, lisis es rompimiento o degradación. Por eso se llama glucogenogénesis, o sea, formación de glucógeno. Bien, se puede almacenar como glucógeno y guardarlo ahí para cuando estemos en estados de ayuno. Por ejemplo, yo a las 2:22 de la hora estoy ya casi sin glucógeno, porque me lo he gastado todo porque no he comido nada. No, y no desayuné. Bien, o sea, si en cualquier momento me desmayo, ya saben que por favor llamen al 911 para que venga una ambulancia, porque estoy solo aquí en la casa. Bien, puede pasar eso o puede esa glucosa comenzar a degradarse para producir finalmente energía. Ese proceso, ese primer paso de degradación de la glucosa se llama glucolisis. Fíjense, gluco de glucosa y lisis de degradación, de ruptura. O sea, el almacenamiento es glucogenogénesis, porque es formación de glucógeno. La degradación es glucolisis. ¿Está bien? Ahora, cuando nosotros analizamos la degradación y la biosíntesis, vamos a ver el glucógeno, por ejemplo, que estoy recordando qué cosa es el glucógeno, que se parece mucho a la fracción amilopectina del almidón, recuerden, una estructura muy ramificada, también con enlaces alfa 1,4 lineales y alfa 1,6 para formar las ramificaciones. Muchos autores le llaman almidón animal, precisamente por su parecido con la fracción amilopectina que forma parte del almidón. Ese glucógeno se almacena en 2 lugares fundamentales, el hígado y el músculo. O sea, te recuerdan, llega a la célula y una opción es que se forme glucógeno, ¿verdad? En la glucogenogénesis. Bueno, pues ese glucógeno se almacena en el hígado y en el músculo. O sea, yo en el hígado y en el músculo tengo ahora un poco de glucógeno que es el que me está permitiendo dar esta clase. Porque el agua, que es lo que estoy tomando aquí, no me está dando ninguna energía. ¿Está bien? Yo estoy dando esta clase o con el glucógeno de reserva
o se me acabó el glucógeno y empezaron los lípidos a ayudarme a terminar esta clase para almorzar, ¿bien? O sea, esto es un elemento importante, ese glucógeno se almacena en el hígado y en el músculo y también hay una pequeña parte que se puede almacenar en el cerebro. También hay un impacto del glucógeno en el cerebro. Bien, ahora, ese glucógeno se puede degradar. Puede pasar eso. De hecho, lo que yo estaba haciendo ahora, dando clases, y antes, pues ustedes dirán, bueno, profe, porque usted no ha almorzado, son las 8:24 de la tarde. Ah, porque de las 9 de la mañana estoy en 3 tribunales de sustentación, uno detrás del otro. Casi acabo de terminar, ¿verdad? En esos 3 tribunales de sustentación, el pedacito que estoy hablando, y espero que me alcance para el final de la clase, yo lo que estoy es degradando mi glucógeno a glucosa en un proceso que se llama glucogenolisis. O sea, la formación es glucogenogénesis, pero la degradación es glucogenolisis. Para que esa glucosa me dé energía. O sea, yo ahora mismo estoy degradando glucógeno para obtener energía y poder moverme a la clase, encender el Google Meet y hablar con ustedes. ¿Está bien? Y la glucosa, la que vino del glucógeno, esa glucosa está pasando a piruvato, que es un compuesto intermedio, pero fíjense que aquí es interesante, ¿qué significa esto? Que en este proceso de glucosa a piruvato, que se llama glucolisis, se está liberando energía. Esa energía que yo estoy usando. Después vamos a ver que no es solo esa, ese piruvato sigue moviéndose y formando otros compuestos que me siguen dando energía. ¿Está bien? Y esa glucosa también puede ir por otra vía, que es la llamada vía de las pentosas, a formar pentosa. No en este momento. En este momento que estoy sin comer, mi glucógeno se convirtió en glucosa y mi glucosa se está convirtiendo en piruvato y sigue por ahí en otra ruta metabólica para producir energía. ¿Está bien? O sea, serían reacciones de degradación. ¿Está claro? Una más, porque en el proceso de digestión también hay una reacción de degradación cuando los carbohidratos que yo ingiero se convierten en glucosa por acción de las enzimas que ya les comenté. ¿Se entiende? O sea, yo quiero que entiendan el proceso. Es un proceso cíclico. Hay formación, hay degradación, todos esos procesos están pasando. Insisto que en mi caso la parte de la dieta no las vamos a saltar porque no he comido nada. Yo estoy con el glucógeno de anoche. O sea, viene muy bien que no haya comido, no porque me desmaye, sino porque me permite ponerle ejemplos para que entiendan de qué va este proceso. Bien. Ahora también en el metabolismo de carbohidratos hay procesos de biosíntesis y de alguna manera lo hemos visto. O sea, la glucosa que no he comido, cuando coma se va a convertir en glucógeno y eso es un proceso anabólico, ¿verdad? Se va a formar moléculas más grandes a partir de moléculas más pequeñitas. O sea, esa glucosa ahora cuando yo coma se va a convertir en glucógeno y se va a almacenar en el hígado y en los músculos. Y el piruvato, bajo determinadas condiciones que no son estas que yo tengo ahora mismo, también se puede convertir en glucosa y sintetizar glucosa en un proceso que se llama gluconeogénesis. Bien, génesis de glucosa. ¿Está claro hasta aquí? ¿Se entiende, muchachas? Díganme, muevan la cabeza ahí. Chilán, mueve la cabeza, Edith, por lo menos, antes que me desmaye. Bien, perfecto, hasta aquí está bien, ¿no? Ahora, todos esos procesos son regulados, hormonalmente. Hay hormonas muy importantes, muchas de las que ustedes conocen. La insulina, por ejemplo, más o menos, todo el mundo sabe para qué es la insulina. La insulina es una hormona que estimula el transporte de la glucosa desde la sangre al interior de la célula. Cuando esa glucosa va al interior de la célula, se puede usar para sintetizar glucógeno. ¿Qué pasa con los diabéticos que no tienen insulina? Como no tienen insulina, esa glucosa se acumula en sangre y no va a la célula. Y eso es malo por todo un conjunto de trastornos que provoca. O sea, la insulina
tiene un papel fundamental y actúa cuando empieza a subir la concentración de glucosa en sangre. Que, vuelvo a repetir, no es mi caso en este momento. Yo en sangre no voy a tener, bueno, hemoglobina y ya. Bien. Otra hormona muy importante es el glucagón, que hace lo contrario. El glucagón lo que hace es elevar los niveles de azúcar en sangre cuando el nivel de azúcar en sangre es muy bajo y estimula o ayuda o favorece la degradación de glucógeno. ¿Está bien? Yo necesito ahora glucagón. La hormona que se está activando conmigo es el glucagón porque es la que facilita la degradación de glucógeno. El glucógeno que a mí me hace falta, que no he comido, ¿verdad? Para que se degrade a glucosa y esa glucosa vaya por otras vías a darme energía y que me permita seguir dando esta clase sin desmayarme. ¿Bien? Y hay otra hormona que además de ser una hormona es un neurotransmisor, que es la adrenalina. Esa es otra hormona importante que eleva los niveles de azúcar en sangre y estimula la degradación de glucosa en el hígado y en el músculo. ¿A dónde se degrada la glucosa? Por glicolisis a piruvato o ácido pirúvico para darme ese ATP que también me está haciendo falta. Bien, estos son elementos que después vamos a volver a tocar. Hoy no, pero sí la próxima semana. ¿Está bien? Ahora bien, esto que están viendo aquí es el camino de degradación de la glucosa hasta sus últimas consecuencias. O sea, la glucosa como material orgánico, como materia orgánica, ¿verdad? Se metaboliza hasta CO2 y agua. O sea, desaparece. Y muy importante esto, energía. Muy importante ese proceso. Y esa es la energía que yo estoy usando ahora. No es la de la glucosa piruvato, que solo son 2 ATP. Es la de la glucosa que va primero a piruvato, después se convierte en acetilcoenzima A, después entra en el ciclo de Krebs, que no sé si habrán oído hablar del ciclo de Krebs, después entra en la cadena de transporte electrónico mitocondrial y eso produce ya no 2 ATP, sino 32 ATP por cada mol de glucosa. Mucha más energía. Ese proceso se conoce con el nombre de respiración celular y ocurre, por supuesto, en presencia de oxígeno. Ese proceso es clave, es un proceso esencial para la vida. O sea, todo el tiempo, todo lo que hacemos es resultado de la energía que nos provee esa glucosa. ¿De dónde viene esa glucosa? Puede venir de 2 vías. Puede venir por la dieta, la glucosa que yo como, pasa por todo eso, y la que sobra se convierte en glucógeno, o puede venir de la degradación del glucógeno, que es lo que me está pasando a mí ahora, porque no he comido. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Como ven aquí además hay una leyenda que dice catabolismo, que sabemos que es degradación, todo lo que tiene una flecha roja va a ser catabolismo, y anabolismo, que no han visto todavía ninguno. Pero el anabolismo es lo contrario, es un proceso de formación, ¿se acuerdan, verdad? Bien, vamos a quitar ahora ese cuadrito de respiración celular. ¿Y cuántas cosas pueden pasar aquí? Bueno, puede pasar que esa glucosa, tal y como les dije, venga de la dieta que no está puesto ahí, o venga de la degradación del glucógeno. Eso se llama glucogenólisis. Y esos serían procesos degradativos. El glucógeno se degrada a glucosa, la glucosa piruvato, el piruvato acetilcoenzima A, entra en el ciclo de ¿qué? Transporte electrónico, CO2, agua y ATP. Pero también ese piruvato que se forma como resultado de la glucólisis o del primer momento de degradación de la glucosa, en determinadas condiciones, sobre todo en condiciones anaerobias, porque todo esto aquí es aerobio, o sea, en presencia de oxígeno, pero en condiciones anaerobias puede pasar a lactato, que veremos que se acumula en el músculo. Y también puede ocurrir el proceso contrario. O sea, puede ocurrir un proceso en el cual el piruvato se convierte en glucosa, ya lo vimos, ¿verdad? Y eso se llama
gluconeogénesis. Incluso puede ocurrir un proceso en que la glucosa se convierta en glucógeno. Fíjense que está, ¿por qué está en verde? Porque son rutas anabólicas, rutas de formación de estructuras más complejas, ¿verdad? Y puede pasar también que esa glucosa por la vía de las pentosas forme pentosa y otros azúcares. Y a su vez ese lactato que está en el músculo se puede volver a convertir en piruvato, ¿verdad? Y fíjense todos los procesos que pueden tener lugar y que involucran a la glucosa y a la respiración celular. Todos esos procesos pueden tener lugar. ¿Cuándo tendrá lugar uno sobre otro? Bueno, en dependencia de las condiciones fisiológicas. Si no he comido, mi glucógeno va a pasar a glucosa, mi glucosa a piruvato, y por ahí para abajo me va a dar la energía para que yo necesito, ¿verdad? Si comí, una parte me va a dar esa energía y la otra se va a almacenar como glucógeno. Si me falta glucógeno, pues muchas veces entonces el piruvato va por gluconeogénesis a formar glucosa que me hace falta para energía y esta me va a formar glucógeno. O sea, esos procesos tendrán lugar en dependencia del estado fisiológico en que uno se encuentre. ¿Se entiende eso ahí? Pero esto se hace todavía más complejo porque los aminoácidos que también vienen de la dieta, ciertos aminoácidos, cierto grupo de aminoácidos que se correspondería con el metabolismo de aminoácidos, bueno, pues esos aminoácidos pueden incorporar y formar piruvato, se pueden incorporar a la ruta de la acetilcoenzima o se pueden incorporar al ciclo de Krebs. Por tanto, esos aminoácidos también van a estar dando energía, porque se están incorporando al ciclo de Krebs. De hecho, cuando ya llevo mucho tiempo sin comer, empiezo a usar los aminoácidos que forman parte de la proteína, que eso es lo peor que le puede pasar a una persona. O sea, digamos, la última oportunidad que tiene para seguir viviendo. Y por eso nos ponemos más delgados y por eso se nos caen los músculos, porque la función de las proteínas, recuerden, es la formación de los tejidos, no dar energía. Pero en determinados momentos pueden hacer eso. Y con los lípidos pasa igual. O sea, los ácidos grasos se pueden meter al ciclo de la respiración celular, entrando hasta convertirse en acetilcoenzima A. Por eso muchas veces uno tiene los triglicéridos altos, fíjate, los triglicéridos altos, y te dicen, además de que no puedes comer comidas muy grasas, que quites de tu dieta los dulces, porque los azúcares contribuyen también a la formación o al intercambio con esos triacilglicéridos. ¿Está bien? O sea, esto no es para que se lo aprendan, es para que entiendan cómo hay todo un conjunto de procesos que están interrelacionados. Nosotros estamos centrados en el metabolismo de carbohidratos, pero fíjense cómo a ese metabolismo de carbohidratos se pueden incorporar también otros micronutrientes como son micromoléculas, que son los aminoácidos que provienen de las proteínas y los ácidos grasos que provienen de los lípidos. Pero entonces, profesor, eso solo sería en el caso de que, esto solo sería en el caso de que ya, o sea, hubiera falta de glucosa. Solamente en ese caso. Exactamente. Y tal vez por otros padecimientos. Yo no soy médico, ahí tampoco quiero apostarlo todo a eso. Pueden haber determinadas patologías que conduzcan precisamente a eso. O sea, no necesariamente solo como cuando tú lo dices o cuando yo lo acabo de explicar. ¿Está bien? O sea, vamos a dejar un diapasón abierto para otras cosas que ustedes irán aprendiendo. Ya no lo aprenderé nunca porque yo no me voy a hacer médico. ¿Bien? Entonces, habíamos visto esto. Esta es respiración celular. La estoy repitiendo nuevamente, ¿verdad? La glucosa pasa a piruvato. Ahí tienen las estructuras. El piruvato, a partir de la presencia de oxígeno, pasa a acetilcoenzima A. Este entra en el ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs, la cadena de transporte electrónico, y eso me va a dar ATP. En realidad también aquí hay un poquito de ATP, aquí hay otro poquito de ATP, aquí hay otro poquito de ATP y aquí hay mucho ATP para tener la energía final, ¿ok? O sea, no es solamente
O sea, aquí estoy teniendo en cuenta solamente la gran cantidad de ATP que se forma al final de la combustión total de la glucosa. Pero en esos procesos intermedios también hay formación, que es lo que vamos a empezar a ver en la clase de hoy, a terminar en la clase de la semana que viene. ¿Está bien? Ese proceso es aerobio. Pero si por alguna casualidad falta oxígeno, entonces ese piruvato, en lugar de ir a acetilcoenzima A, se convierte en ácido láctico. Además, miren qué bonitos estos señores. ¿Se acuerdan de esos señores, no? Cofactores enzimáticos, súper importantes por reacciones de oxidación-reducción. En este caso hay una reacción de reducción, porque se forma NAT, perdón, hay una reacción de oxidación, perdón, porque se forma NAT, pasa de 0 a más, aumenta su número de oxidación, es una reacción de oxidación, perdón, y se forma ácido láctico en el músculo. La pregunta es, bueno, profe, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver? Pónganse a hacer ejercicio. ¿Qué pasa cuando usted empieza a hacer ejercicio? Se endurecen los músculos. ¿Saben por qué se endurecen los músculos? Porque hay contracción muscular. ¿Saben por qué hay contracción muscular? Porque hay acumulación de ácido láctico. Por eso cuando usted está corriendo y le empieza a faltar el aire, los músculos se endurecen. Cuando usted está corriendo le falta el aire, no hay oxígeno. Por tanto, el piruvato de la glucosa que se está degradando, en lugar de ir a acetilcoenzima A, una parte va a ácido láctico y por eso se le endurecen a ustedes los músculos y sienten los músculos duros y les falta el oxígeno. Porque el ácido láctico tiene que ver también con miofibrillas musculares, que es lo que producen la contracción muscular. O sea que eso es un fenómeno que pasa normalmente. Si quieren algo de curiosidad, cuando usted en la industria de los alimentos mata a las reses, uno tiene que tratar, número uno, de que las reses mueran sin estrés. Por eso los mataderos ahora ponen musiquita, como para que la vaca no se entere que la van a matar. ¿Por qué? Porque los estados de estrés producen falta de oxígeno, producen ácido láctico, contracción muscular, y si usted mata a una vaca en grandes estados de estrés, la carne es dura. Pero les digo más, después que usted mató a la vaca y le sacó todos los órganos en un matadero, usted la tiene que dejar colgada ahí un rato refrescándose para que todo ese ácido láctico producido por el estrés de la muerte, porque por mucha musiquita que te pongan, al final te matan y eso crea un estado de estrés. El rigor mortis también es por eso, por la falta de oxígeno. O sea, para eliminar ese rigor mortis y que finalmente la carne sea suave, etcétera, etcétera, para que usted vaya al supermercado y la pueda comprar a diferentes precios en lugar de la región de la res que usted elija. Mientras más suave la carne, más cara. Palomita vale como $14 el kilogramo. Bien, por ejemplo. Y esto se los muestra también como un elemento interesante. También puede haber otra vía anaerobia, que en lugar de formar ácido láctico, forma acetaldehído primero y etanol después. Esta vía no pasa con nosotros. Esa es una vía microbiana. Esa fermentación la dan los microorganismos. O sea, ese proceso anaerobio de fermentación de la glucosa no tiene lugar de fermentación de la glucosa, fermentación alcohólica. No tiene lugar en los animales, sino tiene lugar en los microorganismos. Ese es el principio de elaboración de la cerveza, el principio de elaboración de los vinos. Se coge agua, azúcar y levadura y lo pone en un bidón de esos de agua y tapa el bidón en ausencia de oxígeno y esa levadura va a actuar sobre la glucosa, la va a fermentar y va a formar etanol. Acetaldehído primero y etanol después. Y así es como se hacen los vinos. Vamos, más o menos. Ese digamos que es el procedimiento esencial. Y así es como se hace la cerveza. O sea, a los vinos no se le echa alcohol, ni a la cerveza se le echa alcohol. A los rones sí, y a los whisky, y a las bebidas alcohólicas fuertes sí, pero a los vinos no. El alcohol se forma como resultado de la fermentación de los azúcares que están en las uvas. O sea, los azúcares están en las uvas y usted mete ahí un microorganismo que sea capaz
de producir esa fermentación láctica. ¿Está bien? Curiosidades interesantes, creo yo. Bueno, nosotros todo esto no lo vamos a ver hoy. De hecho, nosotros no vamos a ver los procesos de formación de ácido láctico con detalle, ni los procesos de formación de acetaldehído y etanol, porque además tampoco están en el ser humano, sino que lo forman solamente los microorganismos. Nos vamos a centrar en este proceso que ya vimos que se llama respiración celular. Esa respiración celular es la que vamos a ver en 2 clases. Un pedacito hoy y otro pedacito más grande la semana que viene. Hoy nos vamos a ocupar solamente del tránsito de la glucosa a piruvato. Y eso se conoce como glucolisis o ruta de Embden-Meyerhof. ¿Por qué ese nombre tan horrible? Bueno, porque es el nombre horrible que tenían los señores que descubrieron y plantearon por primera vez esa ruta. 2 alemanes judíos de la Alemania cercana a la Segunda Guerra Mundial tuvieron que incluso que emigrar, y son estos señores los que descubrieron y plantearon todas las reacciones químicas que tienen lugar en esa glucolisis, cuyo objetivo final es formar el piruvato, que es un intermediario del resto de la respiración celular. Estos señores además obtuvieron el premio Nobel por sus trabajos, o sea, no son cualquier persona. Y entonces a lo que vamos a ver hoy, el pedacito que nos queda, tranquilos que no es muy largo, es precisamente la ruta de Embden-Meyerhof. ¿Bien? Ahora, todo esto de reacciones químicas y que los tiene ahí a punto de cortarse las venas, ocurre en el organismo. ¿Dónde ocurre? En la célula. ¿En qué parte de la célula? Hay que acordarse de biología. En 2 lugares esenciales: la mitocondria y el citoplasma. Bien, el citoplasma, saben que es toda esa parte de la célula, toda esta parte de aquí, ¿ven? Que contiene un conjunto de organelos, retículos de Golgi, los ribosomas, el núcleo, el nucleótico, los centronos, el microtúbulo. No nos interesa nada de eso. Vamos a centrarnos en citoplasma, que es toda esa parte que contiene esos organelos y que está fuera del núcleo. Dentro del citoplasma está el núcleo, ¿verdad? Y en las mitocondrias, que son unas estructuras muy particulares que tienen muchísima importancia en estos procesos metabólicos de los carbohidratos, fundamentalmente en la respiración celular. O sea, esa respiración celular consta de 3 grandes etapas. Una primera etapa, que es la glucolisis o glicolisis, de cualquiera de las 2 maneras se puede decir, que es el paso de glucosa a ácido pirúvico o a piruvato, ¿verdad? Un segundo momento, que es el ciclo de Krebs. Ese piruvato pasa a acetilcoenzima A y él entra en un ciclo complejo que tiene un montón de reacciones, y vamos a ver la semana que viene, tranquilo. Y cuando sale del ciclo de Krebs, entra en la cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa, donde se producen finalmente esos 32 ATP. Bien. Esa glicolisis ocurre en el citoplasma. Ya tanto el ciclo de Krebs como la cadena de transporte electrónico ocurren en las mitocondrias. O sea, aquí tienen el citoplasma, aquí chiquitica se ven las mitocondrias, no las ven aquí bien chiquiticas, bueno, ya la he puesto ahora grande aquí, y otra fracción aquí para en su momento ir explicando en qué lugares que ocurren esos procesos de degradación de la glucosa. Hoy nos vamos a ocupar única y exclusivamente de la glucolisis que ocurre en el citoplasma celular. ¿Con qué glucosa ocurre la glucolisis? ¿Con la que viene de la dieta o con la que viene de la degradación de glucógeno, que es la que estoy usando yo ahora? Repito eso de una y otra vez, casi para que me cojan lástima. ¿Bien? Entonces, sin que cunda el pánico, estoy mostrando aquí todo el conjunto de reacciones que tienen lugar desde la glucosa hasta el piruvato, que es la molécula final que se forma como resultado de la glicolisis. Bien.
Como ven, están involucradas todo un conjunto de reacciones, todas catalizadas por enzimas. Todas. O sea, tienen la reacción, la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato por la acción de la hexoquinasa, la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato por acción de la glucosa 6-fosfato isomerasa, y así sucesivamente. Hay un conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reacciones químicas que a mí no me interesa que usted se aprenda. No me interesa que usted se aprenda. Aquí hay un conjunto de reacciones que son anabólicas y un conjunto de reacciones que son catabólicas. Eso sí es lo que quiero que se den cuenta. Por ejemplo, el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato es una reacción en que se incorpora un grupo fosfato en el carbono 6 de la glucosa. Por eso es glucosa a glucosa 6-fosfato. Por tanto, es una reacción de síntesis. Y el paso de la glucosa 6-fosfato a la fructosa 1,6-bifosfato también es una reacción anabólica porque se incorpora otro grupo fosfato. Bien, si observan esta rama de acá, ¿qué significa esto? ¿Qué creen que significa? Dime, Que Di, ¿qué tú utiliza crees? energía, no. ¿Qué? Que utiliza energía, no. Exacto, las reacciones anabólicas requieren energía, es una reacción que requiere ATP, requiere energía externa, ¿verdad? Sería una reacción endergónica, ¿se acuerdan? Todo está conectado, vuelvo a lo mismo, todo está conectado. Son reacciones endergónicas que requieren energía, por tanto, toda esta rama de aquí, estas dos, tiene dos reacciones que consumen cada una un mol de ATP, adenosintrifosfato, ¿se acuerdan, verdad? Y sin embargo aquí, o sea, aquí hay una reacción muy importante porque es una reacción de isomerización. O sea, aquí se puede formar tanto esta vía como esta vía. El gliceraldehído 3-fosfato es un isómero de la dihidroxicetona fosfato. ¿Se acuerdan que es un isómero? Ven cómo todo se conecta. Vuelvo a insistir. O sea, son componentes, son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura química. ¿Verdad? Salieron preguntas sobre isómeros, epímeros en el examen, no sé si le tocaron. Bien, realmente la mayoría, o sea, en esta isomerización, bajo condiciones normales, usualmente hay un porcentaje mucho mayor de gliceraldehído 3-fosfato que de hidroxiacetona fosfato. Por tanto, usualmente se va por aquí esta vía y no por esta. Bien. Ahora, allí, por esto esta reacción es tan importante, ¿verdad? Porque define si va a seguir por esta vía hacia la formación de piruvato, que es lo que naturalmente ocurre. Ahora, si miramos esta ala de aquí, esta reacción y estas dos reacciones, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué significa esto? Y esto. Que se liberan 2 mol de ATP, no. Exactamente, que se libera energía. O sea, aquí tenemos una zona de gasto energético, se requiere energía para esa reacción, y aquí tenemos otra zona de beneficio energético, porque se está produciendo energía. ¿Está bien? Y otro elemento muy importante aquí es que fíjense que aquí yo partí de un mol de glucosa, ¿verdad? Un mol de glucosa. Pero a partir de aquí estoy formando 2 moles de gliceraldehído 3-fosfato. Fíjense de dónde viene esto. O sea, esta fructosa 1,6-bifosfato tiene que partir por la mitad. Con ayuda de la fructosa bifosfato, ya ni veo, ni fosfato aldolasa. Por tanto, produce 2 moles, porque esta molécula se parte.
¿Me siguen? Por tanto, a partir de aquí hacia allá, siempre van a ser 2 moles. Todo va a estar multiplicado por 2. Son 2 moléculas de esta, 2 moléculas de esta, 2 moléculas de esta, y 2 moléculas de esta, y 2 moléculas de piruvato por cada molécula de glucosa. ¿Está bien? Aquí vuelven a estar nuestros amigos NAD y NADH en un proceso oxidativo igual. Ahí hay liberación de grupos fosfatos, hay energía formada aquí. Por tanto, ¿cuál sería el beneficio neto desde el punto de vista energético de la glicolisis? Se van a formar 2 ATP. ¿Por qué 2 ATP? Porque aquí se gastaron 2, ¿verdad? Yo requerí un ATP y 2 ATP. ¿Y cuántos ATP se formaron aquí? En esa primera rama de fase de gasto energético se necesitaron 2 ATP. Y en esa segunda fase de beneficio energético, ¿cuántos ATP se formaron? Díganme. Dos, profesor. No, no 2, no. 4, 4. porque son Esto el es por doble. 2. Esto Ajá. siempre es por 2 porque aquí se forman 2 moles. Por tanto, yo gasté 2 y produje 4. ¿Cuál es el beneficio energético? 2. O sea, yo gasté estos 2 al principio, pero después se produjeron 4. ¿Está bien? Van a haber 2 ATP, van a haber 2 moléculas de NADH oxidado, un proceso oxidativo, porque esto también es por 2, y se van a formar 2 moles de piruvato. Súper importante porque a partir de ahí todo se multiplica por 2. Toda la energía que se vaya obteniendo hay que multiplicarla por 2 porque yo tengo 2 moles de piruvato a partir de 1 mol de glucosa. Visto de esta manera, 2 moles de piruvato provienen de 1 mol de glucosa y ya sabemos que pueden pasar 2 cosas. Uno, que con oxígeno el entre se convierte en acetilcoenzima A y ese acetilcoenzima A entre al ciclo de Krebs. Esa es una cosa que puede pasar. O la otra cosa, y bueno, y ese proceso sería la respiración celular, que viene desde la glucosa, me siguen, ¿verdad? Glucosa, piruvato, acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, cadena de transporte respiratorio y un montón de ATP. Eso es respiración celular. Ya sabemos que 1 mol de glucosa me da 2 moles de piruvato. Si hay oxígeno, no hay problema. Yo ahora tengo oxígeno, poco, porque muero de hambre, pero tengo oxígeno. Yo ahora, por supuesto, yo estoy consumiendo toda la glucosa, vuelvo a insistir, del glucógeno que tengo desde ayer. ¿Bien? Pero si yo me pongo a hacer ejercicio, cosa que no voy a hacer porque no tengo fuerza para hacerlo, si yo me pongo a hacer ejercicio y me empieza a faltar oxígeno, entonces esa parte de ese piruvato ya no va a venir por esta vía de la respiración celular, sino que se va a acumular como ácido láctico en un proceso que se conoce como fermentación láctica, y eso se va a producir en el músculo. Fíjense cómo estoy volviendo a retomar lo mismo que ya hemos comentado. ¿Está bien? O sea, esto es un recordatorio, o sea, aquí no hay nada nuevo. O sea, lo nuevo aquí fue la glicolisis, el proceso mediante el cual la glucosa, 1 mol de glucosa, da 2 moles de piruvato con un beneficio energético de 2 ATP, 2 NAD, que verán que después lo vamos a tener en cuenta, 2 NAD y estos 2 moles de piruvato. ¿Está claro? ¿Se entiende? Por supuesto, hasta este nivel de lo que he ido hablando, ¿no? Yo no quiero que me repitan de memoria ninguna de las reacciones de la glicolisis. Yo lo que quiero es que entiendan el proceso y sobre todo el beneficio desde el punto de vista energético, más todo lo que hemos visto desde la propia digestión, absorción, transporte, etcétera, etcétera. O sea, recordando allí, este proceso que acabo de explicar ocurre en el citoplasma. Después que se va a formar, si vamos por vía aerobia, que es la que nos interesa,
acetilcoenzima A, y eso va a entrar en el ciclo de Krebs en la mitocondria, y después del ciclo de Krebs va a pasar a la cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa también en la mitocondria. Pero ya estos procesos y estas reacciones químicas y el beneficio energético que cada una de ellas produce, porque se van a seguir produciendo moléculas de NADH, o sea, moléculas, procesos oxidativos que forman energía o que liberan energía, todas las reacciones químicas que se corresponden con ese ciclo de Krebs y esa cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa es lo que vamos a ver en la clase del próximo lunes.